a Margarita Diez, que fue una excelente locutora, también actriz de teatro leído en Radio Nacional durante la época de Paralelo 26. Creo que Margarita fue una de las personas ilustradas que hoy tenemos que recordar. Margarita me contó que la mayoría de los aspirantes, decía ella, trataba de superarse mediante ejercicios de dicción, gimnasia corporal, ensayo de parlamentos y diferentes cursos. Venían actores de teatro de Buenos Aires. Se contaba con mucho apoyo por entonces. Nosotros hicimos un curso de un mes sobre impostación de voz, interpretación, porque todo era la voz. Así que tenías que hacer un gran esfuerzo, sobre todo por la impostación. Cuando Maruja Gil Quesada llegó a Formosa para dictar un curso de teatro, también puso en escena la obra En la espera, de su autoría, escrita para sus alumnos. Maruja quedó cautivada por la voz de Margarita y se lo hizo saber. Y ella me dijo: hice un papel muy lindo, pero no me animaba a salir a escena. Era muy tímida sobre las tablas y me costaba memorizar. Maruja, me decía, tenés que hacerlo. Tenés tanta vena para el teatro. La pareja principal de esa obra la conformaba Cintia Ríos y Héctor Umanqui, un muy buen actor que actualmente vive en Israel. Formaban un par de jóvenes que iban a escaparse o matarse juntos. No recuerdo bien. No querían darle cabida en aquel entonces en nuestra sociedad tan pacata, porque era una pareja y vivían juntos. Yo hacía el papel de la loca. Estaba en un banco de la plaza, tejiendo y tratando de pescar lo que hacían los dos. Fue hermoso ese papel. Maruja, detrás, entre bambalinas, me dictaba. Casi me muero en los nervios, el terror escénico, pero siempre fui muy responsable y traté de hacer el papel que correspondía. La obra se llevó a escena en el salón principal de la parroquia San Luis Rey, ante un lleno total. Martín Polo también trabajó en el rol de ordenanza de la estación. Las obras eran dirigidas en su mayoría por el director de Radio Nacional, en este caso, de Pascual. Marta, Sí. O sea, vos has hecho 3 libros que son interesantísimos para la provincia de Formosa porque escribís las historias de personajes que han estado y siguen estando en la provincia. Está el de los judíos en Formosa, Sí. está el de los sirios y libaneses de la provincia de Formosa y está el libro por el cual venimos ahora, Ya llega el León de Francia. Exacto. Que es un libro del radioteatro, Sí. y de lo que pasó, digamos, con las emisiones de esa fantástica obra que prácticamente se irradió por todo el litoral y yo creo que todo el país. Sí, el país. Así que te doy para que empecemos a hablar de precisamente el León de Francia y de Ya llega el León de Francia. Ya llega el León de Francia. Sí. Bueno, fue un encuentro casual que tuve con Miguel Ángel de Lorenzi. Miguel Ángel de Lorenzi es un locutor conocido y un actor de radio teatral muy bien perfilado, hijo y sobrino y hermano también de actores de radioteatro. O sea, tienen muy buena escuela, son actores de fuste. Y bueno, Miguel me dijo, mirá, en ese encuentro, ¿no? Yo tengo mucho material, tengo fotos de obras y me gustaría que se condensen. Es una lástima que se pierdan y están distribuidas por todas partes. Unas partes tiene mi tío, otras mi mamá, otras tengo yo. Entonces hay que condensarlas y tratar de hacer un libro. Yo te voy a dar toda la información que tengo y vos me vas a ayudar con la escritura. Bueno, para mí fue muy difícil porque era un tema que yo no conocía prácticamente, yo no sabía nada del radioteatro. Yo soy una persona formada en la historia. Así que, bueno, pero tenía ganas de escribir y acepté la partida. Pero, ¿cuál fue el gran problema? Yo tenía toda la información que él me daba, que era información de primera mano, y el problema era que yo no sabía lo que era el radioteatro en sí. Uno sabe porque lo ve, pero vos tenés que estudiar. Y yo tuve como primera dificultad encontrar bibliografía adecuada para el estudio. Lo que encontraba sí era sobre el teatro.
Por eso yo traté de entrevistar a María Esther Gómez de Evans, conocida como Chonchi, también a Marisa Gudiño, que ya escribieron sobre teatro, pero bueno, colaboraron conmigo, pero ellos no tampoco tenían nada sobre radioteatro. Así que ese fue un gran obstáculo. Y entonces me fui desesperada porque no encontraba. Me fui al archivo del diario El Territorio, en Resistencia, en Chaco, aparece LT5, Radio Chaco, donde hacen epicentro allí todas las radionovelas y los elencos, mejor dicho, que vienen al Chaco, entre ellos Luis Pérez García. Tuve como 2 semanas metida ahí en el archivo buscando elementos. Pero de paso yo visitaba también a los actores que habían trabajado en radioteatro y bueno, le hacía las entrevistas, porque lo que yo manejo, sí, en eso me especialicé, es en la historia oral. Entonces yo iba con mi grabador, grababa, venía a mi casa, me grababa, tomaba apuntes. Es un trabajo, la verdad, muy, muy severo, que tenés que compenetrarte mucho. Y bueno, entonces yo hacía las 2 cosas, buscaba información y hacía las entrevistas a los distintos actores que Miguel me había dado información. Bueno, me ayudaron muchísimo y ellos a la vez me iban dando otros nombres, como Carlos Hidalgo, que fue un extraordinario actor que trabajó, se formó en circo con los Podestá desde pequeño, y bueno, después hizo radioteatro en Buenos Aires, trabajó con Eva Perón, viene al Chaco y hace unas obras extraordinarias, entre ellas Ya llega el León de Francia. Bueno, ¿quién lo hizo? Ya llega el León de Francia. Y bueno, y me contaba cómo trabajaban los actores y trabajaban por ¿sabes cuánto le pagaban? Una taza de café con leche y a veces con pan y manteca. O sea que el actor no recibía un bolo, como se dice, no recibía un sueldo. Era una época muy difícil, muy difícil. Bueno, así que entonces yo traje esa información de ahí, pero seguía sin tener bibliografía. Entonces un día se me ocurrió ir a Buenos Aires. ¿Y a quién? A ver a Bravo, al programa de Fernando Bravo, que trabajaba con Leuco, y les pedí la dirección de Carlos Ulanowski, porque él había escrito el libro Días de Radio, de 1920 a 1950, creo, y bueno, era la persona que me podía guiar para buscar bibliografía específica. Y me dijo, mira, yo te voy a ayudar, pero yo no sé nada de radioteatro. Dice, yo sé de radio, pero no sé de radioteatro. Bueno, pero vos me dice, avanza. Todo lo que vos escribas, me lo mandás, todos los adelantos, los avances, acércamelo, yo lo voy a corregir. Y me dice, escúchame, yo me estoy acordando en estos momentos que estuve los otros días en un programa con varios escritores en lo que es hoy la televisión pública. Y había una chica, María Mercedes de Benedetto, que escribió una obra sobre radioteatro. Ella trabaja en Argentores, es vocal de Argentores y te puede ayudar. Y ahí me dio la dirección y me comuniqué con esta chica y me llamó, me esperó en la sede de Argentores. Ahí fui y bueno, 6 horas y ella, bueno, me abrió la cabeza. Me charló y la tía de ella fue una de las actrices principales del Radioteatro Nacional en los años 40. O sea que tenía todo un historial para contar, su padre también, toda su familia de actores. Bueno, entonces aprendí muchísimo. Fue una tarde realmente de aprendizaje con una persona que sabe y muy predispuesta para que yo aprendiera, para enseñarme. Así que para mí fue una hermosura de encontrarme con todas estas personas que todas colaboraron. Bueno, y ella me dijo, mira, hay otro libro de radioteatro de Rubén Burlot, que es justamente el director del Archivo Histórico de Paraná, en Entre Ríos, y él escribió también un libro de radioteatro. Aparte fui, cuando estuve en Buenos Aires, a la biblioteca del Teatro Cervantes. Ahí también me ayudaron muchísimo y conseguí mucha información. O sea que ya no me podía quejar, así que a la vez que yo hacía las entrevistas, grababa, desgrababa, que es realmente muy pesado ese trabajo, yo iba estudiando e iba escribiendo.
Y bueno, de esa forma salió el querido libro del radioteatro. Para mí fue de una gran satisfacción. De gran satisfacción, y después vino el asunto de la edición. Editar un libro con una persona que trabaja, tiene 30 horas de cátedra, no es fácil. Eso también fue muy costoso, tuve que buscar una edición más o menos que sea accesible para mí. Y bueno, en la corrección estuvo Mariano Quirós, que es un gran novelista de Resistencia, que está realmente en un lugar muy importante hoy, me hizo la corrección y bueno, mi maestro fue Orlando Bambreda, que es el que me prologa. Lo que quería decir de Mariano, que es el que me dice cuál es la edición más o menos que yo podía hacer de acuerdo a mis alcances. Y los espacios que tiene este libro son Sí. de digamos, el radioteatro en la zona. Bueno. Esos son increíbles. Sí, son increíbles, hermosos, todo lo que Porque pasa. ¿quién no gozó con el radioteatro? Claro. Sobre todo los de nuestra edad. Exactamente. La primera compañía que vino es de la mamá de Miguel Ángel de Lorenzi. Y ellos vinieron, cuando ya estaba su radioteatro, ellos empezaron en Chaco, la mamá empezó en Chaco, y primero la hermana trabajaba en cine, la hermana de Analía Subeldios, la tía de Miguel, para que quede claro. Blanca trabajó mucho en Buenos Aires, era muy joven, y vino después acá a trabajar en radioteatro. Primero empezó en Chaco y después continuó en Asunción con Analía, la mamá de Miguel, y con Juan Carlos Lacentre, que es actor y autor de casi todas las obras que ellos interpretaron. O sea que es una familia del ambiente teatral. Y bueno, tuvieron mucho tiempo y después se vinieron e hicieron pie en Clorinda. Y de Clorinda recorrían toda la ruta 86, ¿verdad? Bueno, todos los pueblos de allí. Luego vienen para acá. Y es una cosa muy costosa. ¿Por qué es muy costosa? Porque vos tenés que pensar en los hoteles, tenés que pensar en el hospedaje y la comida. Así que eran las casas comerciales realmente las que colaboraban y auspiciaban la hora que se daba el radioteatro. Y bueno, y la casa que nos auspició acá fue la de Miguel Ángel Bigatti. Bigatti era un enamorado del radioteatro. Y a veces cuando daban Faccenzo el Maldito, por ejemplo, que era una obra muy importante, o el último Sapucay, salían con valijas llenas de plata. Y vos no te olvides, iban entre picadas, a veces habrían picadas cuando iban por ciertos lugares, y iban en autos muy grandes, porque ellos eran 4 o 5, y ahí cargaban. Escenario, toda la escenografía, bambalinas, las maderas, los micrófonos, el parlante, qué sé yo, todo ahí. Los faroles, porque no había luz. Entonces, bueno, era muy difícil y tener que atravesar cuando no te agarraba la lluvia. A veces eran días y días de lluvia que te quedabas en medio del barro hasta poder llegar. Y los escenarios muchas veces eran en piso de tierra, que era un poquito más alto que el terreno, que el nivel del suelo, y ahí estaban frente al público, y bueno, y pedían cada vez más y cada vez más. Por eso las obras duraban lo que quería la gente. Porque cuando la gente quería más, el autor, ¿qué hacía? Seguía inventando protagonistas, situaciones, entonces extendía la obra. Fíjate que hay una obra muy importante que se llamaba La Pavota, de un tal Martínez, en Buenos Aires. La Pavota fue de un éxito tremendo. Entonces la gente quería más y más y más, y de ahí salió La hija de la Pavota, la otra obra que hizo Martínez, que se llamó La hija de la Pavota, para hacer una continuación. Y fue tan popular, que hasta el día de hoy quedó, escuchame, ¿qué te crees? ¿Que soy yo la hija de la Pavota? Pero ¿no es cierto? Quedó el dicho popular. Porque el radioteatro es justamente transgresor a la cultura del Estado, digamos, oficial, del sector dominante. Porque desde que nace el radioteatro, o sea, el teatro, digamos, de tanto del Oriente como del Occidente, no era el teatro culto, sino era un transgresor de ese teatro culto, entre comillas,
eran los saltimbanqui, los payasos, que iban con toda su familia a cuestas, de aldea en aldea, y daban sus obras. Pero sobre la base de una obra universal, digamos, de las clásicas, ellos le ponían toda la cultura de abajo, la cultura del pueblo, las leyendas, canciones, historias, y todo lo que vivía esa gente de abajo. Por eso le llamaron la rascada, que era como que venían de los de abajo. ¿Por qué? Porque ellos, porque el teatro nace así en Grecia. ¿Por qué nace el teatro? Para darle una respuesta a la gente. Entonces acá ellos trataban de dar una respuesta, que era la que buscaban, ante su marginación, su persecución, su pobreza, su falta de trabajo. Entonces era considerado algo vulgar, algo inferior. En el León de Francia Sí. tiene la particularidad de defender a los pobres. Exactamente, por eso tuvo tanto éxito. Claro. Entonces defendían todas las obras, está justamente el discriminado, la historia del discriminado, del marginado, del peón despedido, de la sirvientita, ¿no es cierto?, de la madre soltera, y veían reflejado en esas obras aquel que los reivindicaba de todas esas persecuciones. Y la voz del actor era la voz de ellos en esa desesperación. Por eso lo amaban, lo amaban. Y cada vez que terminaba una obra, ¿con qué iban? Con las tortas fritas. Iban con una gallinita, todo lo que tenían en el campo, para agradecerle. La única forma que tenían de agradecer a esa gente que representaba lo que ellos querían decir. Bueno, así que tenemos grandes actores y actrices acá que nos dejaron una impronta muy importante en el radioteatro. Y bueno, yo lo que te quiero decir que ese radioteatro que llegó acá es el mismo que estaba en Buenos Aires. Y en los años 40, 50, ya el radioteatro ya tiene un lugar muy consagrado dentro de la historia argentina. Yo diría que en 1950 el género radioteatral fue reconocido y se ofrecían más de 50 obras. Fíjate vos, más de 50 obras diferentes que daban trabajos a los actores, directores, elenco, musicalizadores. Y el radioteatro, para agregar más, fue el primer peldaño de los pobres. El primer peldaño de los pobres. Y ¿por qué? Porque salían en la época cuando nace en la época del 20, la gran crisis, de las grandes huelgas, la huelga en la Semana Trágica. Bueno, entonces buscaban, la gente desempleada buscaba trabajo. Y el radioteatro fue el primer peldaño de los pobres. Y así pudieron llegar al radioteatro. Y como te decía, hoy apenas cobraban la taza de café con leche. Hasta que después fueron reconocidos. ¿Y quién los va a reconocer y quién los va a ayudar? Justamente Eva Duarte, ella tuvo una audición, mejor dicho, un programa que era de las mujeres ilustres de la Argentina. Y ahí se daban obras de las mujeres importantes que pasaron por la historia. Y ella tuvo la agrupación Radial Argentina. Era un organismo de carácter, podría decir, gremial y comunitario. O sea que ya Eva, ¿no es cierto?, Evita para ver después, ya demostraba sus dotes y sus dones de ayuda comunitaria. Fue lo más importante Eva fue como en su ayuda solidaria que como actriz. Se la recuerda de las dos formas, pero todo lo que hizo por sus compañeros, esa solidaridad que siempre tuvo, siempre fue reconocida por los actores en todo momento. El radioteatro culmina prácticamente en los años 60, cuando ocurre la dictadura del general Onganía. Allí había un personaje llamado Kirchnecht que cierra más de 5 o 6 radios y queda todo el personal sin trabajo. Hubo muchos desempleados en esa época
y luego cierra el radioteatro por considerarlo inculto, antipedagógico y antieducativo. Así que el radioteatro muere justamente con el proceso militar del año 1968. ¡Idioti! ¡Vamos a volver! En principio quisiera expresar todo mi reconocimiento al gobierno de la provincia de Formosa por la nueva edición de la Feria del Libro Provincial, Regional, Nacional e Internacional, al Ministerio de Cultura y Educación y a la Subsecretaría de Cultura de Formosa por su interés en el radioteatro, y sobre todo quisiera enviarle un abrazo virtual pero muy cálido a Marta Sara Kaplan por su labor, por su libro y todo su trabajo en la recuperación de la ficción radial de la región. Bueno, ya llega el León de Francia, me parece que es justamente eso, ¿no? Que es algo no solamente necesario, sino imprescindible, porque además cuanto más tiempo pasa, es más difícil recuperar esos testimonios. Y en ese sentido, el León de Francia, ya llega el León de Francia, de Marta Sara Kaplan, es primero una lectura emocionante, es una lectura atractiva, como tal en sí, pero al mismo tiempo es realmente un legado, es como una especie de cápsula del tiempo donde las futuras generaciones van a poder abrevar para conocer lo que fue la radio, lo que fueron los hacedores de la radio y de la ficción radial sobre todo. Realmente siento que, bueno, que compartimos todo esto y que ha sido un gusto y un honor poder ser parte de este reconocimiento y de este homenaje al radioteatro y a la tarea increíble de Marta Sara Kaplan, tratando de recopilar y de recabar toda la información que tiene que ver con el radioteatro para que las generaciones pasadas recuerden y para que las generaciones que vienen conozcan. Muchísimas gracias. El otro radioteatro que se destacó fue el de las Lobitas, con Juan de la Cruz Romero. Juan de la Cruz Romero era un hombre de circo que se inició desde niño y fue un autodidacta, un hombre muy conocedor de la literatura universal. Leía todo lo que encontraba y escribía todas las obras de radioteatro que llevó a cabo. O sea que pega un salto del circo al radioteatro. Y cuando nace Radio Nacional Las Lomitas en la 20, él llega con su elenco y lo acompaña también Jorge Aguirre, que era un profesor de la escuela donde él era portero, y también trabajaba en ese elenco su esposa, que la voy a nombrar, Teresita Rancler, que era su nombre artístico, y se llamaba Juana Teresa Gómez. También están los hijos varones de Romero y el maestro Jorge Pesqueira y su señora. Ellos representaron obras locales como El último balón, también una muy famosa que fue Juan Cuello y la Rosa de Sangre, El León de Francia, Nazareno Cruz y el Lobo. Y se logró lo más importante, que en las escuelas los directores y el consejo escolar también permitiera que las obras se escucharan en las escuelas con altoparlante. O sea que se dejaba de dar clase y los chicos aprovechaban para escuchar la novela. O sea que hay una formación en radio teatral aquí en la escuela en un momento muy importante para Formosa. Y podríamos decir que fue un acto pedagógico y también didáctico, donde el medio va hacia la escuela.
Podríamos decir que Juan de la Cruz Romero fue el primer radioteatrero de la provincia de Formosa. Y muchas veces se le decía a su colega Jorge Aguirre cómo él podía trabajar con un portero. El portero, él contestaba, es el que sabe, es un hombre, un autodidacta, es muy capaz, es un gran lector, tiene vastos conocimientos, y yo creo que podemos decir las palabras de Beatriz Seibel, que dice: lejos de los entendidos, cerca de las raíces. Han desarrollado modalidades originarias y propias que pueden caracterizar con orgullo a nuestra escena nacional. Este teatro popular ha mirado siempre para adentro, cerca del pueblo. Ha sido despreciado o desconocido por las élites que suelen mirar hacia afuera e imitar en vez de crear. O sea que la historia formoseña, en pequeños trabajos o en estos libros, llegaron a varias partes. Y bueno, estoy muy contenta, la agradecida soy yo, y la visita que ustedes hicieron fue muy agradable. Cuando vuelvas a vender para